Entonces damos inicio hoy a nuestra agricultura para la vida, la trofobiosis. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este espacio semanal. Hoy trataremos el tema de la trofobiosis. Bueno, antes de iniciar, primero me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Recuerdan la savia bruta y la savia elaborada que nos enseñaron en primaria? Tienen el micrófono y el chat disponible para que respondan. Bueno, por Bueno, acá Esteban em, Toro nos dice que sí. Nicole Valencia Díaz nos dice que sí. listo, entonces, resulta ser de que esto que nos enseñaron que era como tan básico entre comillas en primaria, tiene todo un trasfondo, todo un sinfín de reacciones químicas para poder que las plantas en sí se nutran. Entonces, hay ciertos nutrientes que son esenciales para la planta. Aquí en la imagen los vemos como de los que están en mayor cantidad a los que están en menor cantidad. Entonces, en mayor cantidad, como en la estructura de la planta, está el carbono, el oxígeno y el hidrógeno que lo obtienen del ambiente. Y los demás si están disponibles en el suelo o es lo que nosotros les aportamos. Como macronutrientes tenemos el nitrógeno, que forma parte de las proteínas, el fósforo, que participa en procesos metabólicos. Recordemos que el fósforo hace parte en sí de la molécula de ATP, que es la que le confiere energía a todos los seres vivos. Y el potasio, que regula la absorción de dióxido de carbono porque regula eh, la apertura y el cierre de los estomas en las hojas y también como que desencadena la activación para poder que se forme ese ATP. Entre los nutrientes secundarios tenemos el calcio, que hace parte de la pared celular, la división y la elongación celular. El magnesio, que lo veremos más adelante, que hace parte de la molécula de la clorofila, que es muy importante en la fotosíntesis. Y también permite el desarrollo de raíces. Tenemos el azufre, que hace parte de la síntesis de aminoácidos y las fitoalexinas. Pero también existe como otra clasificación que es según la función que hace el nutriente en la planta. Entonces tenemos que el nitrógeno y el azufre son nutrientes que forman compuestos orgánicos. Tenemos que el fósforo, el boro y el silicio son nutrientes importantes en el almacenamiento de energía y la integridad estructural. Tenemos el potasio, el sodio, el magnesio, el calcio, que son nutrientes que permanecen en forma iónica, que pues podemos relacionar que el magnesio hace parte de la clorofila, el, bueno, y así. Y tenemos el grupo 4, que son nutrientes involucrados en la transferencia de electrones, y tenemos el zinc, el molibdeno y pues el hierro y el manganeso. Ahora, aquí volvemos a retomar lo que sería la savia bruta y la savia elaborada. Bueno, primero empecemos por el xilema. El xilema, ese sería como así comparándolo con nosotros los humanos, sería como ese sistema circulatorio y en las plantas además esto le permite tener como su estructura, mantener su estructura. Hablando del xilema, está conformado por células rígidas, por células muertas y es el que lleva, aquí se transporta lo que sería la savia bruta, que es agua y los minerales, o sea, los nutrientes que se encuentran en el suelo, y estos van en una sola dirección. Estos componentes, o sea, el agua y los nutrientes, son esenciales para poder llevar a cabo el proceso de fotosíntesis que se da en las hojas
y después de que se da ese proceso de fotosíntesis, se distribuye por el floema y esa sería la savia elaborada. El floema está compuesto por células vivas y permite el transporte de nutrientes en ambas direcciones para que vaya a todos los lugares de la planta. Ahora, los nutrientes, eh, los nutrientes entran, por decirlo así, a la planta por tres medios, que son el flujo masivo, en el que los nutrientes se mueven en la solución del suelo hacia las raíces por medio de transpiración. Tenemos la difusión, que es según el gradiente de concentración que tengan los nutrientes, y así es como la planta los absorbe. Y tenemos la intercepción, en el que las raíces interceptan los iones al crecer en zonas cerca a la raíz, o sea, lo que es toda la rizosfera, toda esta área cercana a la raíz. Entonces, algo que es de vital importancia en la nutrición de las plantas, en su desarrollo, es la fotosíntesis, primero que todo, que es suceda en el órgano que se llama cloroplasto, y allí es donde se encuentra la clorofila. En pocas palabras, o sea, un resumen muy pequeño, porque esto puede ser un curso completo. La clorofila se encuentra dentro de los tilacoides y es esa molécula que absorbe la luz requerida para la fotosíntesis. La fórmula de la fotosíntesis sería dióxido de carbono más agua. Tienen todo un proceso en el que se convierte en glucosa y oxígeno. Y se compone de dos fases: la fase luminosa, en la que interviene la luz solar, y la fase oscura, que no se da pues, en la estructura del tilacoide, donde está la clorofila, sino que se da fuera, en un lugar que se llama el estroma. Ahora, estos productos de la fotosíntesis son usados en la respiración celular. En la respiración celular, que no solamente se da en las plantas, sino que también se da en todos los seres vivos, y es la forma en la que se obtiene ATP, o sea, energía, para poder desarrollar pues su, su ciclo de vida. Eso es un resumen muy chiquito, porque aquí nos quedaríamos muchísimo tiempo describiendo estos procesos tan importantes. Entonces, aquí quise traer como esta imagen de la hemoglobina y la clorofila, porque si nos fijamos muy bien, lo único que cambia es su centro. Está compuesto por 4 anillos pirrólicos en la hemoglobina, con un centro formado de hierro, y en la clorofila con un centro de magnesio. Y aquí, pues a mí la primera vez que yo vi esta imagen me impactó mucho, y creo que es la forma en la que nos podemos como bajarnos de ese pedestal en el que nos hemos puesto y ver que somos tan importantes, o incluso creería que las plantas son muchísimo más importantes que la raza humana, para poder como entenderla, cuidarla, valorarla como debería ser, porque en sí son nuestros hermanos, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto como una introducción para poder hablar en sí de la trofobiosis, porque esta teoría se basa en la nutrición de la planta. Ahora, la trofobiosis fue creada por, esta teoría fue propuesta por el francés Francis Chusseau, espero haberlo pronunciado bien, y él dice que todo ciclo de vida depende de la satisfacción de las necesidades nutricionales del organismo vivo, igual si se trata de un virus, una planta o un animal. Lo que quiere decir es que todos necesitamos nutrirnos para poder cumplir con nuestro ciclo de vida. Ahora, en sí, la teoría de la trofobiosis, enunciada en el 69 por este científico, se basa en la idea de que un ser vivo, solo sobrevive cuando dispone del alimento adecuado, y concluye que las plantas, en este caso, solo serán atacadas por insectos, ácaros, nemátodos y microorganismos patógenos cuando su savia contenga el alimento que estos precisan para su supervivencia. Lo que quiere decir
que si las plantas le proveen el alimento que quieren los insectos, nematodos, virus, todos estos patógenos, entre comillas, la van a atacar porque es alimento, porque ellos, este tipo de patógenos necesitan vivir. Y si tú le provees de alimento, pues ellos van a disponer. Es lo natural. Entonces, se puede hacer una analogía con una pared, en la que los ladrillos serían los aminoácidos y los azúcares simples que se encuentran en la planta. Si estos ladrillos se encuentran muy bien fijados, la planta va a ser impenetrable. Pero si esta pared se encuentra con ladrillos que no estén bien puestos, que estén libres por allí, va a ser atacada por, en este caso como se ve en la imagen, por insectos. Entonces, según esta teoría, el incremento de aminoácidos libres y azúcares simples en la savia de la planta está asociada con el incremento poblacional de los insectos fitófagos. Los insectos fitófagos son aquellos que pues consumen plantas. Ahora, volviendo a la imagen, si la observamos muy bien, en donde aparece la pared bien formada, aparece el hombre como con un mazo y en el mazo dice urea, veneno y NPK. Y vamos a tomar ese tema ahora, ténganlo muy presente. Entonces, tenemos que una planta equilibrada es aquella que tiene su pared bien sólida, impenetrable, y una planta enferma o desequilibrada es aquella que tiene sus ladrillos sueltos. Ahora, los estados fundamentales, la planta tiene dos estados fundamentales, son la proteosíntesis y la proteólisis. La proteosíntesis viene de esa síntesis de proteínas. Se utiliza el 100% de los nutrientes que absorbe. O sea, quiere decir que si la planta utiliza el 100% de los nutrientes que absorbe, va a poder desarrollarse, va a poder tener todo su metabolismo activo y conforme a lo que ella necesita. Y esto depende de la cantidad y diversidad de los oligoelementos y complejos orgánicos. Ahora, esta síntesis de proteínas pues se da por todo ese proceso de replicación, transcripción y traducción en el que se forma esa proteína que necesita la planta. Pero también está la proteólisis, que es como ese, sí, donde se rompe esa proteína, que es un proceso natural porque es un estado fundamental de la planta en la reestructuración de las proteínas según las etapas fenológicas. Por ejemplo, tenemos que la planta nace, se forman los cotiledones, bueno, germina, se forman los cotiledones y con el paso del tiempo se va desarrollando su hoja verdadera. Estos cotiledones se van marchitando, allí hay una senescencia, por lo que hay una proteólisis. Senescencia es que las células se van envejeciendo. También cuando la planta va creciendo, tiene su flor, se fecunda el lóbulo que está en la flor y este va desarrollándose hasta formar el fruto. Toda la estructura floral se va marchitando porque ya cumplió su ciclo, ya cumplió su función. Eso allí ocurre otra senescencia, otra proteólisis. Pero aquí está un punto importante, que la proteólisis puede ser causada por patógenos, insectos, virus, bacterias, ácaros, nematodos, todos estos patógenos. Entonces, entre más sustancias, como se dice en la teoría de la trofobiosis, entre más sustancias de reserva haya, entre más aminoácidos libres, entre más azúcares simples, la planta será muchísimo más susceptible porque es atrayente a es atrayente a los insectos de manera natural. Es como si a uno le pusieran la comida favorita, obviamente, la comida favorita sin ningún impedimento, sin tener que pagar, obviamente uno va a ir a comer ese alimento. Ahora, si ya diciendo todo esto, ¿qué provoca un desequilibrio en la planta? Entonces, ¿los leo o los escucho?
¿qué podría provocar ese desequilibrio en la planta? Hola. Bueno, mira, por ahora aquí nadie ha respondido en el chat y solo Juan Pablo Guzmán nos dice que respecto a la primera pregunta que hiciste, la savia bruta la absorbida por las raíces y la otra es una procesada en las hojas. Sí, eso es cierto. La savia bruta es absorbida por las raíces junto con el, o sea, está conformada en sí por agua y los nutrientes, esos nutrientes van a las hojas y ahí es donde se realiza todo ese proceso de fotosíntesis y luego se distribuye por toda la planta. Pues yo creería que lo mismo que las plantas somos como los humanos, ¿no? Entonces cuando nosotros no nos nutrimos bien, pues tenemos problemas de salud. Entonces yo creo que eso también mismo, cuando no se nutre bien la planta, se provoca un desequilibrio en la salud de la planta, ¿no? Yo creo que un exceso o deficiencia de nutrientes, y pues esto es lo que es percibido por los insectos y por eso es que llegan, ¿no? Sí, muy cierto. Por aquí leo más comentarios que de Esteban, que nos dice el estrés, sobre todo de no tener alimento disponible siempre, sí. Brian Jair nos dice la fitotoxicidad por fertilizantes. Vamos a hablar de eso. Un desbalance en nutrición, exceso de eficiencia, sí, nos dice Pablo Guzmán. Natalia Ipiales nos dice no tener agua disponible. El agua es vital para todo organismo. Laura, Laura nos dice exceso de eficiencia de la nutrición de la planta. Sí, como lo dijo Caro, necesitamos alimento para vivir. Y si no tenemos las condiciones, pues no, no podemos como desarrollarnos. Entonces, Brian tenía muchísima razón y es que se ha comprobado, o esta teoría nos dice, que los agrotóxicos confieren modificaciones en el metabolismo de las plantas, conduciendo a un enriquecimiento de los líquidos celulares o circulantes en azúcares solubles y en aminoácidos libres que estimulan la trofobiosis. Quiere decir que los agrotóxicos lo que hacen es em, hacer, o sea, crean un desequilibrio en la planta, tanto en la respiración, en la transpiración, en la fotosíntesis, haciendo que haya mayor cantidad de aminoácidos libres y azúcares solubles, lo que hace a la planta atractiva, suculenta, eh, hermosísima para toda esa clase de patógenos. Entonces, eso por una parte en el lado de la trofobiosis, pero los que motivan, incentivan a todo este sistema agroindustrial, eh, a toda esta industria convencional, la agricultura, entre comillas, agricultura, porque la verdad no se podría llamar agricultura en sí. Toda esta industria dice que la proliferación de las plagas, en este caso en sí de los insectos, se debe solamente a la destrucción de sus enemigos naturales. Pues es entendible, entre comillas, porque si tú intervienes en un ecosistema, obviamente se va a alterar toda esa estructura de red trófica y unos van a ser beneficiados y otros no. Si no tienes un depredador, pues obviamente el insecto que es comido va a aumentar de población. Sin embargo, hay tres preguntas ante esta teoría clásica. La primera es, ¿cómo un cierto número de agrotóxicos perfectamente inofensivos con relación a los enemigos naturales pueden, sin embargo, provocar multiplicación de diferentes fitófagos? Por ejemplo, los pulgones. Vamos a hablar de los pulgones. B. ¿Por qué razón un agrotóxico que no provoca ninguna repercusión de este género en una determinada época o ciclo de la planta puede, sin embargo,
desencadenar graves proliferaciones de los mismos fitófagos en otro momento. La tercera, ¿cómo puede ocurrir que un insecticida aplicado al tratamiento del suelo pueda provocar proliferaciones de ácaros del género Tetranicus sobre las hojas del cultivo de papa? Entonces, esas son preguntas que se le hacen a la industria con respecto a esta teoría. Eso por la parte como de insectos. Ahora quise traer como estas tres etiquetas de fertilizantes que se usan para el suelo. Tenemos estos tres. Si tú sumas los porcentajes que te vienen de cada nutriente que dice tener ese fertilizante, por lo menos en el primero da 50.23, en el segundo y el tercero da 54%. Pero si estamos hablando de porcentajes, significa que hay un 100%. Pero entonces, ¿dónde está ese 100%? ¿Dónde está? ¿De qué se componen estos fertilizantes que no dicen allí? Porque esta es la etiqueta. O sea, en la etiqueta es donde te dice toda la información que pues está allí en ese fertilizante. Pero ¿dónde está ese resto? Entonces, es algo que afecta en muchísimas cosas porque primero no sabes qué estás manipulando. Segundo, no sabes qué le estás agregando verdaderamente a tu suelo, qué repercusiones va a tener en la planta. Y tercero, están los acuíferos, el agua subterránea. ¿Qué le estás agregando a esa agua? ¿Qué estás haciendo con ese ecosistema? Y también que, bueno, pues se dice que los fertilizantes hay que utilizarlos de forma sabia por recomendaciones de un ingeniero agrónomo. Pero en todos los agricultores tienen acompañamiento de un ingeniero agrónomo. Allí está un grave problema de extensión por parte de las universidades y, bueno, todo el problema que abarca esto. Entonces, los fertilizantes en sí no te dicen exactamente qué estás agregando a tu suelo, a tu planta y esas cosas. Ahora, pues ustedes, algunos se preguntarán, bueno, tú me estás diciendo esto, pero ¿qué en sí comprueba esta teoría? Hay lo siento por el ruido, hay un artículo que se llama Efecto de fuente y grado de transformación de abonos orgánicos sobre parámetros biológicos y poblaciones de Macrosiphon euphorbiae, en tomate. De sus autores de la Universidad Nacional, tanto de sede de Medellín y sede de Palmira. En este artículo lo que se trató es que hubieron 8 tratamientos en los que se usó 2 testigos químicos con nitrógeno amoniacal y nitrógeno nítrico en su forma nítrica y los 8 con tratamientos orgánicos. Con respecto, el insecto que se evaluó fue pues el pulgón. Y se tomaron muestras de los aminoácidos libres y los azúcares simples en diferentes etapas fenológicas de la planta. Las consideraciones a tener en cuenta, como antes de pasar en sí a lo que se trató este estudio, es que la forma de nitrógeno amoniacal tiene mayor incidencia en el incremento poblacional en las poblaciones del pulgón en relación a la forma nítrica. O sea, que el nitrógeno amoniacal atrae a más pulgones que el nitrógeno nítrico. La segunda es que en la composición de la materia orgánica fresca hay un predominio de las formas del nitrógeno amoniacal, principalmente en la materia orgánica de origen animal, como la gallinaza. O sea, la materia orgánica fresca tiene mayor contenido de nitrógeno amoniacal. La otra es que mayor relación carbono-nitrógeno en la materia fresca de origen vegetal. Esperen, disculpen. Mayor relación carbono-nitrógeno en la materia fresca de origen vegetal en la pulpa de café, que fue lo que se usó en este estudio. Y la cuarta, en el material compostado hay mayor concentración de la forma de nitrógeno nítrico.
Ahora, la metodología que se usó fue los estudios de aminograma y azúcares simples se evaluaron en el periodo vegetativo, en el inicio de la floración y en el inicio de la fructificación. Los tratamientos que se usaron fue gallinaza compostada más micorrizas, ese más M significa más micorrizas porque también se evaluaron, gallinaza compostada sin micorrizas, gallinaza fresca con micorrizas, y gallinaza fresca sin micorrizas, pulpa de café con y sin micorrizas, y compostaje con y sin micorrizas. Y los dos testigos, que uno con mayor contenido de nitrógeno amoniacal y el otro con mayor contenido de nitrógeno nítrico. Ahora, durante la antesis, o sea, el desarrollo de la flor en sí, desde que aparece hasta que se abre por completo, se tomaron se tomó como la medida para poder hacer los estudios de aminograma y pues los azúcares simples, pues para tener los resultados para este estudio. Tati, aquí hay Entonces, una pregunta. Nos dicen durante cuánto tiempo se realizó esta investigación. durante, pues más o menos durante 4 meses, que fue el periodo del tomate, creería yo, porque en sí no hay como un dato específico en el estudio. Continuando, los resultados y discusión fueron que la descendencia por promedio por ápido para las 3 generaciones fue mayor para los tratamientos químicos de amonio y nitrito con valores de 20.6 y 15.3 hijas respectivamente, mientras que en los tratamientos con abonos orgánicos fue de 13 hijas por hembra. Allí podemos ver que los tratamientos químicos tuvieron mayor, pues incidieron en, la, en el aumento de la descendencia del pulgón, mientras que los abonos orgánicos pues obtuvieron 13 hijas, o sea, la verdad sí es un número considerable. Y también que se hizo como, o sea, en este estudio no se continuó como con la idea de que el nitrógeno amoniacal tiene mayor incidencia en la población de pulgón, porque aquí se obtuvieron resultados diferentes, porque de nitrógeno nítrico en forma nítrica se obtuvieron 20.6, mientras que en el amoniacal se obtuvieron 15.3. Entonces, en general, se percibe que la mayor descendencia se presenta en la primera generación, que coincide con el periodo de prefloración de la planta, etapa en la que hay mayor disponibilidad de nutrientes porque esta está creciendo. Esta está creciendo. Disculpen el ruido, es una casa muy grande. Entonces, continuando, hay mayor disponibilidad de nutrientes en esta etapa vegetativa, pero la población decrece cuando la planta pasa por la etapa de floración a fructificación. Eso con respecto al estudio que se hizo, lo que demuestra que lo que se mencionó fue que hay mayor incidencia en la población de los pulgones en los tratamientos químicos que en los tratamientos orgánicos, independientemente si eran tratamientos frescos o ya compostados, en compostaje maduro o con micorrizas o sin micorrizas. Ahora, volviendo otra vez al tema de la trofobiosis y lo que ustedes también mencionaban en los comentarios, la protosíntesis y la proteólisis también pueden ser efectos naturales, como lo mencioné ahora. Entonces, esos dos estados fundamentales pueden ser afectados por los factores intrínsecos que envuelven la constitución genética de la planta, entre los cuales se puede distinguir la especie, la variedad, la edad de los órganos de la planta, dos, los factores abióticos, que recordemos que no hay que estudiar
la planta o todo el conjunto de la planta por separado, porque la planta está influenciada por el clima, está influenciada por el suelo, está influenciada por todos esos organismos que están alrededor de ella y es un conjunto que tiene que ser estudiado como tal, como un todo, de una forma muy holística. Entonces también están, bueno, entre esos está el clima y la energía solar, temperatura, humedad, precipitaciones, eventuales influencias cósmicas, que fue lo que hablamos la semana pasada, agricultura biodinámica. Y en el tercer factor están los factores culturales en los que incidimos nosotros, que es el suelo, tanto cómo estuvo ese suelo antes de una intervención en sí, como de dónde proviene ese suelo, cuáles son su textura, porosidad, aireación, estructura, macrofauna, microfauna, todo ese tipo de aspectos. Y la fertilización, que pues la mejor, la recomendada, según esta teoría, según este estudio que vimos, es la fertilización orgánica, mineral y de oligoelementos. Entonces, ¿cómo, cómo obtener un abono orgánico? O sea, como qué tipo de abonos se utiliza en una verdadera agricultura, en un sistema sostenible. Y en este caso, pues yo les voy a hablar precisamente de el abono orgánico fermentado tipo bokashi. El bokashi proviene de una palabra de origen japonés que en español más o menos significa cocer al vapor los ingredientes que componen este abono. Entonces les voy a describir los ingredientes que componen este abono. Sin embargo, hay que aclarar que en este tipo de agricultura no hay como fórmulas exactas, matemáticas, que si tú te pasas, matas el cultivo, que si tú no tienes esto, pues no lo puedes hacer. No, esta agricultura eh, siempre beneficia al agricultor, siempre es con los materiales que tengan en su finca, si se alcanza una autonomía, con lo que se pueda conseguir según los recursos económicos, todas esas cosas. Lo que es importante es como saber para qué, o sea, qué función cumple cada elemento para poder reemplazarlo o cosas así. Entonces, iniciamos con el carbón vegetal, que mejora las características físicas del suelo, o sea, le provee más estructura, más aireación, más retención de humedad y todos estos elementos benefician la formación de poros en los que pues benefician también a su vez la actividad macro y microbiológica de ese suelo y también pues todo lo que incluye pues la estructura y en sí la composición de ese suelo. En el abono, o sea, en el abono como tal, lo que provee es una oxigenación, porque recordemos, y también en este tema pues abordaremos muchas cosas que ya hemos mencionado en la charla de compostaje. Este es un proceso aeróbico y también el carbón vegetal es un regulador térmico del sistema radicular, o sea, protege la raíz de todo este estrés, como este estrés climático, así que ese es otro plus de este abono. Cuando se descompone forma humus, que el humus es muy benéfico también para los cultivos. Y el carbón vegetal pues puede ser usado dependiendo a lo que se vaya a destinar el abono en sí. Si es para aplicación directa en el campo o si es para un almácigo, en el almácigo tiene que ser muy triturado las partículas vegetales, mientras que pues, en el campo en sí pueden ser un poco más gruesas. Aquí está otro elemento que es la gallinaza o los estiércoles. Este le confiere la fuente de nitrógeno y también mejora las características vitales y fertiliza la tierra. También aporta el inóculo microbiológico que va a realizar, además de otro ingrediente que hablaré más adelante, que va a realizar todo este proceso para formar el abono.
en el suelo confiere características biológicas, físicas y químicas. También tenemos la cascarilla de arroz, que provee aireación, absorción de humedad, filtrado de nutrientes, actividad simbiótica entre la planta y las micorrizas. Favorece esta relación con las micorrizas. También mejora las características del suelo y aporta fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, boro. Y se me olvidó mencionarles una cosa. La gallinaza se ha comprobado que es mejor de gallinas ponedoras con piso cubierto y materiales secos mezclados con harina de rocas. O sea que en su cría la base sea de materiales secos y harina de rocas, porque mayores propiedades. Tiene mayores propiedades. Y aparte, lo que sería la pollinaza viene de la cría de pollos de engorde y esta tiene mayor cantidad de agua, tiene antibióticos, puede tener antibióticos y antibióticos que interfieren en todo este proceso de, del abono, en que, o sea, no quedaría un abono de calidad por todos estos químicos, por decirlo así, que les aplican a los pollos de engorde. Ahora, volviendo a la cascarilla de arroz, esta también aporta silicio que favorece a los vegetales en el sentido de que eleva la producción de ácido jasmónico y el ácido jasmónico lo que hace es ser una defensa de la planta. O sea, el ácido jasmónico se eleva cuando la planta se ve pues en peligro. Pues sí, aporta fósforo y potasio y ayuda a corregir la acidez. Ahora, el salvado de arroz o de trigo, o se puede pues cambiar por varios elementos, favorece en alto grado la fermentación de los abonos, aporta activación hormonal, también tiene nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, magnesio, todos estos elementos. La melaza de caña es la principal fuente energética, que pues también lo mencionamos en nuestra charla de compostaje, y esta debe ser diluida con agua antes de agregarse al abono. Ahora, tenemos la tierra de floresta virgen o manto foresta. Esto se utiliza también para la formación del abono de microorganismos eficientes, que también hablaremos de eso un poquito más adelante en las experiencias, y es la captura de microorganismos que se encuentran como en un ecosistema virgen, entre comillas, y es como esta capa, o sí, esta capa que vemos, que podemos ver en la foto, y es la principal fuente de inóculo. La gallinaza aporta microorganismos, pero esta es como la principal fuente de inóculo y son los microorganismos que se van a encargar de realizar todo este proceso. Una, como una precaución al usar esto es que solamente en la producción de este abono se usa una vez, porque si tú haces tu abono por primera vez, ese abono, ese producto, lo puedes usar para realizar otra vez el abono y así sucesivamente y no afectar lo que son los ecosistemas. Tenemos el suelo común que le aporta pues homogeneidad física al abono y distribución de la humedad. Aumenta el medio propicio para el desarrollo de la actividad microbiológica y también le confiere al abono como esa cualidad de esponja sólida que le permite a la planta, o sea, que le permite como filtrar, retener todos los nutrientes y darlos disponibles para la planta en el tiempo en el que ella lo necesite, según su estado fenológico. Tenemos la cal agrícola que regula la acidez de todo el proceso. También es utilizado para corrección pues, corrección de suelos. Y el agua que aporta humedad que permite la actividad microbiana. En este caso también se verifica la humedad con la prueba de puño y pues en contrario a lo que hablamos en el compostaje, que sí puede tener algunas gotas que pueden pues
chorrear. En este no debe caer ninguna gota y debe quedar como pues bien fijo, por decirlo así, como un poquito craquelado lo que es el abono. Ahora, el tiempo, temperatura, cómo se prepara y estas cosas. El abono estará listo de 10 a 15 días. 10 días para los agricultores más experimentados, 15 días para quienes apenas están iniciando. En la imagen se ve una de las tantas formas de preparar este abono y la temperatura adecuada debe ser igual o menor a 50 grados centígrados por la actividad microbiana y esta temperatura se regula mezclándolo, al igual que el compost. En los primeros días, de 2 a 4 días, se eleva muchísimo la temperatura y hay que controlarla de esa forma mezclándola. Por eso se recomienda que los primeros días se mezcle el abono 2 veces al día. El resultado del abono en textura, en color y esas cosas debe ser un abono con temperatura ambiente, color gris claro y polvo arenoso. Aquí vemos cómo en este ejemplo se pondrían todos los ingredientes y la forma en la que se mezclaría. Debe estar como en el compost bajo techo, no debe estar expuesto a lluvia ni a sol y la pila debe ser máximo de 1,40 de altura para que la actividad microbiana sea efectiva. También 20 horas de trabajo dan como resultado de 3 a 4 toneladas de abono. Entonces, imagínense la eficiencia de este abono y los beneficios tanto para la planta y el agricultor que esto tiene. Ahora, pues aquí está como una receta, por decirlo así, de la cantidad de ingredientes para 68 costales de abono. Entonces, pues allí vemos todas las medidas y así. Ahora, hay que tener en cuenta, y no hay un punto de comparación con los fertilizantes de origen petroquímico, y es que hay que tener como una calidad, entre comillas, en los ingredientes que vamos a usar. Entonces, aquí hay como 8 factores por los cuales no tendrían como la mejor, sí, fermentados paralizan su actividad biológica, o sea, no tendría como un abono de calidad. Y es los estiércoles muy viejos, lavados por lluvias y expuestos al sol, estiércoles con mucha tierra o mucha cascarilla de arroz para los casos en los que se usa gallinaza, presencia de antibióticos y coccidiostáticos en los estiércoles de los animales tratados con dichas sustancias. Por eso se recomienda que la gallinaza sea de gallinas ponedoras y no de pollinaza con pollos tratados con todas estas sustancias. También el exceso de humedad al preparar las saboneras, que genera putrefacción, que logramos cuando se realiza el compostaje, desequilibrio entre las proporciones de los ingredientes, falta de uniformidad en la mezcla al momento de la preparación y exposición al viento, el sol y las lluvias. Pero aquí les lanzo otra pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de usar estos abonos orgánicos, ya sea para las plantas o en sí para el agricultor o el campesino? Bueno, aquí Pablo Guzmán nos responde efecto residual más prolongado que los químicos. Y ya por ahora. Por acá también nuestra compañera Daniela Reyes nos comenta que ayudan a retener la humedad en el suelo. Brian Jair nos comenta que por la parte económica. En lo personal creo que una de las ventajas es que tú puedes usar los materiales que tienes a disposición en tu finca y que te permite generar esa diversidad de materiales, porque si tú, no sé, un ejemplo, las cenizas, pues tú las vas a poder obtener de los diferentes árboles o leñas que saques de tu finca, de tus espacios. Entonces creo que esa diversidad
es muy buena, ¿sí? Porque está dentro de tu finca, dentro de tus posibilidades. Y ahí se complementa lo que dice Brian. Entonces, la economía para tu bolsillo va a ser distinta. Por acá también tenemos que Hernán Andrés nos comenta que hay diversidad tanto de macronutrientes y micronutrientes. Michael nos dice más nutrientes libres de químicos adversos. Danitza nos comenta mayores ganancias, disminución de insumos nitrogenados principalmente. Hernán nos comenta que las propiedades organolépticas. Esos son los comentarios hasta ahorita, Tati. Bueno, aquí yo leo otro. Disminuye el impacto negativo en el ambiente, en la salud humana y a la planta misma. Es una alternativa a los productos de síntesis química. Daniela Reyes, y además que se promueve la actividad biológica. María Camila Betancourt, economía y plantas fértiles. Esteban Toro, aumenta la capacidad de intercambio catiónico, libera paulatinamente los nutrientes, lo que permite un periodo más largo de alimentación para la planta, más peso por más minerales. Hay muchísimos beneficios, tanto para la planta como para el agricultor. Pues aquí puse más pues para la planta, pero para el agricultor es autonomía, es economía, es cero dependencia, es salud, tanto para él como los productos que él ofrece. También tenemos que recordar toda la dinámica de un sistema sostenible, de una agricultura verdadera, de esos lazos que se forman entre las comunidades. Y aquí todo lo que ustedes dijeron es completamente cierto. Primero son fáciles de usar, son fáciles de como tener en la finca, tener en el predio, y también son muy rápidos, se obtienen más o menos entre 10 a 15 días. Eliminan los factores de riesgo para la salud de los trabajadores y los consumidores, protegen el medio ambiente, la fauna, la flora y la biodiversidad, mejoran gradualmente la fertilidad, la nutrición y la vitalidad de la tierra asociada a su macro y microbiológico. Entonces, sí, o sea, pues como ya lo mencioné, actúa como una esponja sólida que va facilitando los nutrientes a la planta según sus necesidades. O sea, allí y siempre está como presente, eh, comparándolo malamente con los fertilizantes químicos. A lo largo, esto es lo que hacen es dañar absolutamente la fertilidad del suelo, dañan estructura, organismos, pues todos los factores que tiene ese suelo, mientras que este es una mirada hacia un presente y hacia un futuro. No es una agricultura de ya y las futuras generaciones, pues, mal dicho, baila, pero eh, es eso, es una, una construcción sana, una producción limpia, una producción armoniosa. Entre otras ventajas está, estimulan el ciclo vegetativo de las plantas. En hortalizas se observan menores ciclos vegetativos, bueno, ciclos vegetativos menores. Esto, pues nosotros les vamos a recomendar como un libro que fue más o menos de donde yo tomé la información para hacer esta exposición, que es un libro de Jairo Restrepo, es muy bueno y ahí están como todas las tablas. Mayor rendimiento del número de plantas por hectárea, también están las tablas que lo muestran. Son una fuente constante de materia orgánica. Los suelos conservan la humedad y amortiguan mejor los cambios de temperatura, economizando volumen de agua y números de riegos por cada cultivo. Reducen el escurrimiento superficial del agua. Y algo que decir, que se me pasó, es que al tú agregar este abono al suelo, eh, tienes que cubrirlo para que se mantenga como todas sus propiedades, para que esto funcione. Y esto lo van a hablar mis compañeras en las experiencias. Eh, Esto ya es como toda mi parte de la exposición. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas o algo por decir.
Tati, por el momento, pues no hay muchos comentarios, nos agradece Pablo, entonces yo creo que podemos continuar con las experiencias. No sé, ¿tú qué opinas? Vale, entonces, listo. Esta es una experiencia que tuvo el colectivo como tal en la Feria Nacional de la Agricultura en Palmira. Entonces, adelante las escuchamos. Bueno, en este espacio, esta es la Feria Nacional de la Agricultura. Nosotros lo que hicimos ahí es desarrollar un taller teórico práctico de Boccacci en las instalaciones del Coliseo de Ferias. La idea es de este tipo de talleres es integrar a las personas, ¿sí? Integrar a los compañeros y compañeras que se acercan, las personas en general que estén interesadas en el tema, para que el hacer les permita aprender. Entonces, ahí tenemos una imagen del Boccacci, donde pueden ver todas nuestras manos, y también tenemos en este tanquecito azul una reproducción de microorganismos que también realizamos para la feria. Todo eso lo hicimos con la finalidad de preparar el suelo para realizar unos huertos demostrativos en el marco de la Feria Nacional de la Agricultura. ¿Listo, Tati? Bueno, otra cosa importante acá es que nosotros, pues en la cátedra, usualmente lo que hacemos es tener esa parte práctica, ¿sí? Y nos gusta que los estudiantes que inscriben la cátedra, pues puedan relacionarse con los materiales, ¿sí? Que puedan mirar los materiales, que la mogolla, que la melaza, cómo se aplica y hacerlo. La idea es que nosotros hacemos ese abono para que después podamos usar ese abono en la huerta. Entonces, esa es la idea, como unirnos todo el curso, iniciar con un abono y después trabajarlo, pues abonando la huerta y así tener y mejorar nuestros cultivos. Listo, Tati. Bueno, esta es una práctica de unos microorganismos eficientes, que creo que es un tema que podríamos trabajarlo el próximo semestre, porque es muy interesante. Esta cepa de microorganismos eficientes se sacó de un árbol de mandarinos del lote de cultivo y se hizo una reproducción. Para eso se usa mogolla, melaza y los microorganismos. Con eso ustedes pueden hacer microorganismos tipo sólido, tipo líquido, para fortalecer la parte de los cultivos. Con una cepa pequeña de microorganismos eficientes, tenemos para trabajar bastante, tenemos mucho material para después reproducir. Entonces es una práctica bien interesante lo de los microorganismos eficientes, que lo podemos trabajar más adelante. Listo. Buenas tardes. Les recordamos igualmente que en nuestras redes sociales, si no lo hemos posteado, lo vamos a postear un video cortico, resumido, donde pueden ver cómo es el proceso, como la compañera Carolina lo prepara. Entonces, ahorita les rotaremos las redes sociales para que lo vean. Bueno, acá hicimos una captura y propagación de microorganismos también. La idea de capturar son organismos de bosque. Se hierve arroz sin sal ni nada. Se deja con un poquito húmedo de agua, se pone en vasos plásticos y esto se cubre con una tela. Se puede ubicar en diferentes partes del cultivo para mirar cuánta proporción de microorganismos hay, o para lo que hicimos, que es atraparlos y propagarlos. Como mis compañeras dijeron, se propagan con melaza y se me olvidó, y mogolla, y luego cada día se tapan, ¿no? Entonces cada día
se destapa, se agita y otra vez se vuelve a tapar, así como por 1 o 2 semanas. Y ya luego al finalizar se disuelve un vasito de estos en 1 litro de agua y se aplica en las huertas. Ya puede seguir. Lo que vemos también aquí es harina de roca, que se puede aplicarle a los bioinsumos o se puede aplicar a sí misma entre las plantas y tapar un poquito con la tierra, mezclarla y ya. También es una fuente muy buena de minerales. Y acá un compañero nos comenta, Mario Sánchez nos comenta, yo también tuve la oportunidad de experimentar la trofobiosis en la cátedra y los resultados, la verdad, son muy interesantes. Sí, si quiere Mario, pues yo también fui testigo de su proceso y coseché unos buenos rábanos, entonces no sé si nos quiere contar de su experiencia y más o menos qué sabe de esto. Pues bueno, muchachos, buenas tardes a todos y a todas. Básicamente, sí, lo que les decía Tatiana, y pues es interesante que lo pudieran poner en práctica. Digamos, con mi grupo lo que hicimos fue utilizar un concepto, el concepto de cama profunda, que consistía en hacer un hueco con una profundidad de 50 centímetros, 1 metro, y empezar a, por decirlo así, alterar como la estructura del suelo. Dejamos una cama patrón, que es el suelo tal y como estaba en la huerta, y en las otras 3, basándonos como tal en el principio de la trofobiosis, empezamos a realizar diferentes mezclas. En una cama colocamos gallinaza, cascarilla de arroz y suelo, y a eso encima le echamos té de microorganismos y luego volvíamos y repetíamos esa capa. En la otra lo que utilizamos fue bobinaza, creo que, no sé, sí, bobinaza, hojarasca y té de microorganismos y así. Y la idea fue que a lo largo del curso lo que pudimos observar es que una cama se comportaba mejor que las otras, pero lo que sí pudimos notar es que, a diferencia de la que no le hicimos nada, en las otras 3 el cultivo se desarrolló como de una mejor manera. Incluso por ahí tenía unas fotos, pero pues ahorita no tengo cómo proyectárselas, pero la verdad es que ahí es donde uno se pone a pensar y analiza que de verdad la agricultura orgánica como tal sí sirve, a pesar de que, digamos, cuando salgamos al mercado laboral nos vamos a dar cuenta que le colocan como tal muchas trabas. ¿Por qué? Porque a las multinacionales que manejan el negocio de los agroquímicos, agrotóxicos, no les conviene que la gente empiece a utilizar lo orgánico, porque entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces ahí se ponen como, el gobierno se pone del lado de ellos y en últimas el que termina perjudicado es el agricultor. Pero de verdad, muchachos, que si tienen un pedacito de tierra o incluso en materas, lo pueden hacer en sus mismas casas, cogen un poquito, puede ser del lombricompost o cualquier abono orgánico que tengan en su casa, lo revuelven con suelo, hojas secas, ojalá trituradas para que sea mejor, y miran cómo se comporta una planta en ese sustrato, a diferencia en uno de que no tenga nada, y van a ver los resultados muy interesantes. Gracias, Mario. En estas imágenes, pues vemos un poquito el proceso también de acompañamiento que hacemos en comunidades y en la cátedra. En la imagen de mano izquierda está en un taller que se realizó en Guasanoa, diferentes comunidades campesinas e indígenas, en el cual pues hicimos viol, supermagro y bocachi. Y en la parte inferior es un bocachi que hicimos también para una clase de la cátedra en la granja de la universidad. Como ya lo explicó Tati, la idea con todos estos procesos, ya sea bocachi, lombricompost o diferentes productos a base orgánico, es reutilizar los residuos y todo lo que nuestra finca genera y que a veces consideramos problema, y que a la vez estamos haciendo una contribución y estamos retornando todo lo que el suelo nos está brindando, todo lo que las plantas nos brindan. Entonces, es importante
tener esa experiencia, así como nos dijo Mario, poder tener ese contacto con la tierra, con el suelo, con las plantas, mirar, observar esos cambios, vivirlos y así convencernos de que realmente esto sí sirve y no quedarnos en eso nomás, sí, lo podemos hacer en una matera, en nuestro hogar, en nuestro metro cuadrado de tierra, pero también si lo llevamos a gran escala, también se puede hacer. También se pueden hacer grandes cultivos, asociaciones en las cuales vamos a ver que esos cambios también funcionan. Entonces, la idea es y nuevamente invitarlos a que vivan esas experiencias desde sus casas, desde sus entornos y que se convenzan no solo por lo que nosotros decimos, sino por lo que ustedes pueden observar, tocar y analizar. Sí, Mario tenía mucha razón con lo que dijo porque lo que hacen las industrias es generar una dependencia. Por lo menos para establecer un cultivo lo que normalmente se hace pues es buscar la planta y el suelo y ya. No se miran como todos esos componentes que hacen parte de ese sistema en sí, de ese conjunto. Entonces, ¿qué necesitas para establecer tu cultivo? Necesitas fertilizantes porque tienes que preparar el suelo. Hablando de un método convencional que es estamos hablando de fertilizantes de origen petroquímico. Entonces, tú estableces tu cultivo, preparaste tu suelo, tienes que agregarle tal fertilizante porque está en tal etapa fenológica. Sigue floración, sigue fructificación y ahí están los fertilizantes. Como ya lo hablamos en esta teoría, esos fertilizantes hacen que la planta sea más susceptible. Eso por una parte. Y por la otra parte, se basan en un monocultivo. Un monocultivo en el que, según, uniendo las dos cosas, creas un campo perfecto, un parque de diversiones para insectos. Bactericida. También en el libro de Jairo hay una historia de cómo aparecieron los ácaros, creo que es, en cierto cultivo. Entonces, vemos que allí hay como toda una dependencia, porque después de todo ese manejo como de plagas, viene después el manejo de post cosecha, que también allí hay muchísimas pérdidas y ya luego está a tu mesa. Y pues en tu mesa ya, o sea, no es un fruto que en sus propiedades, te dé como todos los componentes que tú necesitas. Entonces, y allí sigue en su círculo vicioso y al utilizar fertilizantes estás afectando la calidad del suelo, entonces necesitas más fertilizantes y así sucesivamente. Es todo un círculo vicioso en el que prevalece el dinero, porque como yo Tati nos está como escuchando. una mercancía, no se toman como dinero, no se toman para tú ser multimillonario y tener poder y todas esas cosas, no, se toma como verdaderamente es, para alimentar, para mantenerte saludable, no solamente a ti, también a, a todos los animales, beneficias el ambiente, beneficias toda esa red trófica de un ecosistema y todas estas cosas. Entonces, ya para terminar, esta es una frase muy linda del mismo libro que les he venido hablando y se las voy a leer. En esta nueva forma de pensar y de actuar, lo más importante ya no debe ser el cuanto más mejor, el crecimiento lineal y monolítico, el gigantismo y lo inmediato, sino que debe ser la armonía, la biodiversidad, el enfoque dinámico, sistémico, funcional y de complementariedad de todo el universo, donde renazca lo místico, la libertad, lo colectivo, la emoción, la sabiduría, lo intuitivo, la creatividad, lo heterogéneo, la coexistencia, el proceso, lo sagrado, la internalidad espiritual,
lo tradicional, lo ancestral, la simbiosis, la durabilidad, el conocimiento universal, la confianza, lo multicíclico y la armonía sagrada de la convivencia de un ser humano en paz y no de conflicto y destrucción con las demás expresiones sinfónicas de vida descubiertas por descubrir y nunca descubiertas en este planeta. Jairo Restrepo Rivera, del libro El ABC de la agricultura orgánica y harina de rocas. Entonces, allí terminamos. Tati, Por mi parte terminamos, no sé si tienen algunas preguntas. yo quisiera hacer una reflexión en cuanto a la trofobiosis, ¿no? La trofobiosis va ligada a la nutrición de la planta, la nutrición de ese suelo. Los abonos son como esas herramientas o esas alternativas que ustedes pueden tener para alimentar y nutrir las plantas, ¿sí? Son una opción que ustedes pueden tomar, variedad de opciones, puede ser una para ustedes. Y los insectos son indicadores. Yo creo que cuando uno entiende que son indicadores, deja de verlos como plagas, deja de verlos con plaguicidas, biocidas, todo lo que los mate, sino más bien entenderlos para que se pueda, ese sistema sea un sistema más amable, ¿sí? Entre ellos y entre nosotros. Entonces, creo que la trofobiosis hay que verla de esa manera. Agradecerle a Tati que es un tema bien tenso, un poco pesado en cuanto a cómo funciona una planta por dentro, pero creo que es muy esencial entenderlo porque yo creo que así funcionan mejor nuestros huertos, cuando los comprendemos, cuando los trabajamos y no sé, eso llama mucho la atención. Entonces, nada, esa era la reflexión que yo quería hacer y pues agradezco el espacio. Muchas gracias, Tati. Yo quisiera decir una cosita alrededor de la biodinámica perdón, de la trofobiosis. Y ya que mencioné la biodinámica, tengamos en cuenta que las agriculturas para la vida son herramientas y en el caso de la trofobiosis, de la biodinámica, de la trofobiosis, perdón, el concepto confundido, ¿para qué nos sirve? Tenemos que tener en cuenta que en cada cosecha, cada vez que nosotros sacamos de nuestro huerto o del espacio que tengamos disponible, estamos extrayendo esos nutrientes que le pertenecían al suelo. ¿Eso qué genera? Eso genera un desbalance, un desequilibrio en el suelo como tal, porque ya no cuenta con esos nutrientes. Entonces, esto nos permite, la trofobiosis nos permite y nos brinda alternativas como los biofertilizantes para devolverle un poquito de esa fertilidad al suelo y nos permite pues poder cultivar nuevamente otras plantas de diferentes variedades. A lo largo de las diferentes charlas que les hemos venido compartiendo, vemos que va muy entrelazado con el equilibrio y dentro de lo que nos decía el maestro Francis Chausseau, si una planta está bien alimentada, pues va a ser muy difícil que la ataquen los insectos. Pero ustedes deben ponerse a pensar, debemos poner a pensar si tenemos, por ejemplo, las mariposas, los lepidópteros en nuestra huerta que requieren alimentarse para poder llevarnos y prestarnos ese servicio de polinización. Más adelante, creo que dentro de 2 charlas vamos a hablar sobre la de los polinizadores, pero las mariposas no llegan siendo mariposas, ellas pasan por un periodo de oruga, luego crisálidas, donde se tienen que alimentar. Y las huertas les permite esa alimentación, toman lo que ellas requieren para completar su ciclo y después nos aportan como tal. Entonces miren que es un dar y recibir en la agricultura, en las agriculturas para la vida, donde constantemente estamos en ese intercambio de energías, sacamos y si no devolvemos, pues vamos a tener un suelo, un terreno muerto que está propenso a enfermedades. Entonces, no podemos mirarlo como un brazo separado, sino
como una extensión más de esa propuesta que como grupo dinamizado les queremos traer el día de hoy y lo hemos estado intentando. Entonces, muchas gracias de verdad, Tati, muy enriquecedora tu charla. Les recordamos que las lecturas, los libros que les compartamos, les permiten a ustedes ampliar estos conocimientos. Ya les compartimos el nombre del maestro Jairo Restrepo, que ha estado constantemente realizando diferentes charlas ahora pues a raíz de la pandemia y son muy completas. Entonces por el grupo les estamos rotando los enlaces de las diferentes actividades para que se conecten y asistan. ¿Vale? Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, acá la compañera Saray nos pregunta, ¿podrían por favor darnos tips para hacer un plan de nutrición para nuestras huertas o cosas a tener en cuenta para definir la frecuencia de aplicación de abonos? No sé si alguno del equipo quiere responder o... Bueno, Saray, en nuestro canal de YouTube hemos subido las charlas, ¿no?, que hemos ido trabajando. Yo creo que en todas estas charlas que hemos hecho alrededor de las experiencias alternativas en tiempo de COVID, pues todas las charlas tienen tips dentro de ellas, ¿sí? Cuando trabajamos el lombricompost, cuando trabajamos el compostaje, que creemos que es una de las estrategias que puede ser buena para nuestras huertas en casa, y las puede nutrir bastante. La parte de los enraizadores para cuando tú hagas propagación de tus huertos. Lo que estábamos hablando el día de hoy, del entendimiento de las plantas y los insectos. Entonces, los tips son una cantidad, ¿sí? Que los puedes tomar de las presentaciones que hemos venido trabajando para que puedas fortalecer la parte de tu huerto. Igual en Instagram también estamos dejando como tipsitos básicos de la luna, por ejemplo, si tienen un compost, qué tal si está húmedo, qué tal si está aireado, bueno, mejor dicho, yo creo que de pronto esas herramientas de las redes sociales son donde nosotros estamos dejando algunos tipsitos que te podrían servir, creería yo. Y respecto a lo de tener en cuenta para definir la frecuencia de aplicación de abonos, lo que hemos venido diciendo es que pues a medida que tenemos este contacto con las plantas debemos aprender a leerlas y a interpretar de ellas, ¿no? Como dijimos, los insectos son bioindicadores. Entonces, si tú ves que tus plantas se están llenando mucho de insectos o si ves que se están poniendo muy amarillas o tienen manchas, ahí hay que preguntarnos si de por sí ya estás aplicando bioinsumos, pues puede haber un exceso o de algún nutriente o de la aplicación de bioinsumos, pero si no lo estás haciendo en un periodo regular, es saber interpretar y decir, rayos, aquí falta algo, creo que pues mis plantas no tienen la salud suficiente para resistir a este insecto masivo, ¿no? Porque como lo decía el compañero, es normal que venga 1, 2 orugas, 3 y estén en nuestra en el huerto en general. Pero si ya hay una extensiva visita a esto, es por alguna razón y ahí es donde debemos aplicar los bioinsumos. Porque como les decíamos también, esto depende de cada planta y cada situación. No puede ser siempre un periodo regular de aplicación, sino observar cómo reacciona la planta. Bueno, también recordarles que dentro de 8 días vamos a trabajar el tema de biocontroladores, que yo creo que eso es súper necesario para entender, por ejemplo, qué enfermedad está teniendo nuestra planta y cómo vamos a resolverlo de una forma casera. Entonces, es un buen tema que nos puede ayudar para nuestros huertos dentro de 8 días, biocontroladores. De antemano les agradecemos por conectarse con nosotros y como saben ustedes, nosotros somos la Cátedra Abierta de Agriculturas para la Vida de la Universidad Nacional, entonces en este momento esperamos que nuestros estudiantes
se queden un ratico más para que podamos charlar sobre la finalización de este semestre académico. Muchísimas gracias por conectarse.